El gobierno de Trump congeló miles de millones en fondos escolares y nadie sabía por qué. Escuelas al borde del colapso, programas cancelados, maestros despedidos, todo por una supuesta agenda radical. Pero tras semanas de caos, demandas judiciales y presión política de ambos bandos, Trump dio marcha atrás. Más de 5.000 millones regresan a las aulas, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué se escondía detrás de esta jugada política? El anuncio, que llega desde la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, OMB, por sus siglas en inglés, fue escueto pero categórico. La revisión ha concluido y los fondos serán liberados. Según Maddie Biederman, secretaria adjunta de Comunicaciones del Departamento de Educación, la OMB ha completado su revisión y ha instruido al departamento para liberar todos los fondos por fórmula. La distribución comenzará la próxima semana, pero el proceso ha sido cualquier cosa menos rutinario. Cada año, los fondos federales para programas educativos, como el aprendizaje del inglés, el entrenamiento docente, el apoyo a hijos de trabajadores migrantes y las actividades extracurriculares, se liberan el 1 de julio. Esta vez, el Departamento de Educación notificó el 30 de junio que todo estaba en pausa. Casi $7.000 millones serían puestos bajo revisión por supuestas irregularidades y alineación con agendas ideológicas. En palabras de un alto funcionario de la administración, la revisión buscaba determinar si el dinero había sido desviado para respaldar lo que describieron como una agenda radical de izquierda. No ofrecieron pruebas concretas ni detalles sobre hallazgos, pero insistieron en que se implementarían nuevas salvaguardas para asegurarse de que el dinero no se use en contra de políticas ejecutivas o prioridades de la administración. Sin embargo, la falta de transparencia sobre el proceso y el silencio sobre los supuestos hallazgos no ha hecho más que alimentar las sospechas. La reacción fue inmediata. No solo los gobernadores y líderes educativos protestaron. Desde el Congreso, 10 senadores republicanos se sumaron al clamor para revertir la decisión. Entre ellos, el representante Don Bacon, R. Nebraska, quien publicó en redes sociales: "Buenas noticias. Todos los fondos educativos congelados para el próximo ciclo escolar han sido liberados". El impacto de la congelación fue inmediato y profundo. Superintendentes de más de 200 distritos escolares se movilizaron hasta el Capitolio para presionar a los legisladores. Las escuelas estaban planificando despidos, recortes de programas y cancelación de actividades extracurriculares. Para muchos, especialmente en comunidades rurales y marginadas, ese dinero representa la diferencia entre operar o cerrar. Pero si bien la liberación del dinero ha calmado temporalmente la crisis, las preguntas de fondo siguen vivas. ¿Qué motivó realmente la congelación? ¿Fue una táctica política para reconfigurar las prioridades del sistema educativo nacional? ¿O simplemente una prueba de fuerza ideológica por parte de una administración que ha mostrado desconfianza abierta hacia el sistema público de enseñanza? Desde que volvió a la presidencia, Trump ha planteado reiteradamente su intención de reducir el Departamento de Educación, transferir funciones a los estados y reorientar los fondos hacia modelos educativos alternativos, como las escuelas charter y los vouchers. Esta congelación, para muchos expertos, fue una muestra más del esfuerzo por desmantelar estructuras centrales del sistema público bajo el pretexto del control federal. En palabras de la senadora Patty Murray, de Washington, esta administración no merece ningún crédito por evitar por poco una crisis que ellos mismos provocaron. No se le agradece a un ladrón por devolver el dinero después de hacernos pensar que tendríamos que vender la casa para sobrevivir. Su frase no fue solo una crítica al proceso, sino un reflejo del enojo en sectores que consideran que la educación pública se ha vuelto un blanco ideológico más en la batalla política nacional. El congelamiento afectó 6 programas clave, desde el apoyo a estudiantes migrantes hasta la enseñanza del idioma inglés, el desarrollo profesional de maestros, programas extracurriculares y enriquecimiento académico. La demora no solo puso en riesgo la estabilidad laboral de miles de educadores, sino que además amenazó con dejar sin servicios esenciales a millones de estudiantes vulnerables. Pero la historia no se reduce solo a la liberación de fondos. Durante estas semanas, una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia presentó demandas formales contra el gobierno federal, alegando violaciones constitucionales por retener dinero aprobado por el Congreso. Paralelamente,
Asociaciones de padres, sindicatos de docentes y organizaciones sin fines de lucro lanzaron acciones legales propias para proteger el flujo de recursos educativos. Este episodio revela más que una simple disputa administrativa. Pone en evidencia el uso creciente del control presupuestario como arma política y sienta un precedente que podría repetirse, especialmente si la administración busca imponer restricciones ideológicas a programas educativos tradicionales. El funcionario anónimo que habló con la prensa el viernes mencionó que, aunque los fondos se liberan, se han implementado mecanismos de vigilancia para evitar su uso en actividades que contradigan la agenda presidencial. Sin embargo, ni esos mecanismos han sido detallados, ni se ha ofrecido garantía alguna de que no volverá a ocurrir. La secretaria de Educación, Linda McMahon, intentó calmar las aguas en la reunión anual de la Asociación Nacional de Gobernadores, diciendo que esto fue parte del proceso de transición administrativa. Aseguró que el objetivo era entender mejor cada programa antes de distribuir los fondos, pero su tono cauteloso no logró disipar la preocupación generalizada. Para muchos observadores, la liberación de los fondos no es el final de una historia, sino apenas el primer capítulo de una lucha más profunda sobre el control del sistema educativo estadounidense. Aunque el dinero volverá a fluir, las demandas judiciales siguen en pie, y las acusaciones contra la administración Trump por abuso de poder han comenzado a multiplicarse en distintos frentes. La coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia, que presentó la demanda en una corte federal, sostiene que el congelamiento violó la Constitución, específicamente el principio de separación de poderes. Según los demandantes, el Congreso ya había aprobado y asignado esos fondos, por lo que la Casa Blanca no tenía la autoridad legal para retenerlos bajo criterios políticos o ideológicos. En el documento judicial, los estados afirman que el presidente Trump y su equipo actuaron de manera arbitraria y caprichosa, interfiriendo con la implementación de políticas públicas diseñadas para garantizar el acceso a una educación equitativa. Algunos gobernadores incluso hablaron de una instrumentalización del sistema federal para castigar a distritos y comunidades que no se alinean con las prioridades políticas de la Casa Blanca. Paralelamente, sindicatos de maestros, asociaciones de padres de familia, redes de escuelas públicas y organizaciones civiles como Democracy Forward presentaron sus propias querellas. Alegan que la interrupción abrupta del financiamiento comprometió servicios básicos en comunidades vulnerables, afectando el derecho al aprendizaje de millones de niños y niñas. Sky Perryman, presidenta de Democracy Forward, lo resumió con claridad. Este es un gran triunfo para la educación pública y para las comunidades que dependen de ella. Pero no deberíamos tener que ir a la corte para obligar al gobierno a cumplir con sus obligaciones legales básicas. Su organización representa a una red diversa de distritos escolares, educadores y familias que han tenido que suspender programas enteros a raíz del congelamiento. Pero más allá de los tribunales, el episodio ha desatado un debate más amplio sobre el uso del presupuesto federal como herramienta de presión ideológica. Desde que Trump regresó al poder, ha intentado utilizar el financiamiento público como una palanca para imponer su visión conservadora en distintos ámbitos, desde políticas climáticas hasta programas de diversidad, equidad e inclusión. En el ámbito educativo, esta estrategia se ha manifestado de forma sistemática. Ya en sus primeras semanas de regreso al cargo, Trump ordenó a la secretaria de Educación, Linda McMahon, explorar formas para reducir la estructura del departamento, recortar su personal a la mitad y transferir funciones clave a agencias estatales o locales. También promovió iniciativas para cancelar contratos federales relacionados con equidad racial, estudios de género y temáticas LGBTQ+, bajo el argumento de que estos promueven una agenda divisiva. El congelamiento de los fondos escolares, por tanto, encaja dentro de un patrón más amplio. En lugar de ser un hecho aislado, parece ser parte de una estrategia deliberada para reconfigurar el sistema educativo nacional, eliminando lo que Trump y sus aliados consideran injerencias ideológicas de la izquierda. La revisión ordenada por la OMB se centró en verificar si los programas beneficiados por los fondos federales respaldaban iniciativas relacionadas con el cambio climático, los derechos trans o expresaban posturas críticas sobre la política exterior de EEU, especialmente en relación con Israel y Gaza. Ese mismo criterio ideológico generó el congelamiento inicial.
Aunque los funcionarios nunca revelaron detalles del supuesto uso indebido de los fondos, la narrativa oficial se construyó en torno al temor de que las escuelas estuvieran promoviendo ideas contrarias a las prioridades del presidente. Esta lógica fue cuestionada incluso por legisladores republicanos. Uno de ellos, el senador Mitt Romney, advirtió que no se puede utilizar el presupuesto como una herramienta para castigar ideas. Otros senadores republicanos, más alineados con la línea dura de Trump, sí respaldaron la revisión, pero pidieron que fuera rápida y transparente. En cambio, la decisión de mantener el proceso bajo total hermetismo solo alimentó la desconfianza. La presión interna se volvió insostenible. Durante las últimas 2 semanas, varios republicanos moderados comenzaron a expresar en privado su malestar por la situación. A puerta cerrada, se temía que esta disputa dañara la imagen del partido ante los votantes suburbanos y padres de familia preocupados por la estabilidad escolar de sus hijos. Al mismo tiempo, se produjo una movilización extraordinaria en todo el país. Desde California hasta Carolina del Norte, distritos escolares se vieron forzados a retrasar contrataciones, suspender actividades extracurriculares e incluso cancelar programas de verano ya en marcha. En algunos estados, como Texas, superintendentes reportaron que no podrían mantener a maestros de apoyo para estudiantes migrantes, mientras que en Arizona se alertó sobre el riesgo de perder personal especializado en aprendizaje del inglés. Todo esto en pleno verano, a semanas del inicio del ciclo escolar. La incertidumbre no solo golpeó a las administraciones escolares, sino también a los hogares. Miles de familias no sabían si sus hijos tendrían acceso a tutorías gratuitas, transporte escolar o alimentación complementaria financiada por programas federales. Y mientras los fondos comenzarán a liberarse esta semana, nadie ha explicado cómo se compensarán los daños ya ocasionados. ¿Quién responde por los programas cancelados? ¿Quién repara el perjuicio causado a los alumnos que perdieron semanas de preparación o actividades cruciales para su desarrollo? La secretaria McMahon ha dicho que la revisión fue necesaria para evitar futuros errores, pero sus declaraciones han sido recibidas con escepticismo. Algunos gobernadores, como Jared Polis, de Colorado, cuestionaron públicamente la justificación oficial. Esto fue un error evitable, un golpe político innecesario a nuestro sistema educativo justo antes del regreso a clases, afirmó. En ese sentido, la liberación de fondos no borra el precedente, ni repara la pérdida de confianza. El episodio ha dejado claro que, bajo esta administración, la educación pública no está exenta del conflicto político. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Es este el primer paso hacia una transformación más radical? Porque si el objetivo es desmantelar el Departamento de Educación o reconfigurar la distribución de fondos según lealtades ideológicas, lo ocurrido este julio podría ser solo una señal de lo que está por venir. Para entender el trasfondo real de lo ocurrido con la congelación de fondos, hay que mirar más allá del evento aislado. Esta no ha sido una simple revisión presupuestaria ni un error de cálculo administrativo. Lo que ha sucedido se inserta en un proyecto político más amplio, liderado por Donald Trump, que busca redefinir el papel del Estado federal en la educación, debilitando o incluso eliminando por completo el Departamento de Educación de EE.edu. Esta idea, que en décadas anteriores habría parecido radical, ha ido ganando terreno dentro del ala más conservadora del Partido Republicano. Trump ya la planteó durante su primera presidencia y ahora la retoma con más fuerza, bajo el argumento de que el gobierno federal ha fracasado en mejorar la calidad educativa y que las decisiones deben volver a manos de los estados y los padres. En sus discursos, Trump ha calificado al Departamento de Educación como un aparato burocrático ineficaz, que solo sirve para imponer ideologías de izquierda en las aulas. En uno de sus recientes eventos en Iowa, aseguró que si logra una mayoría sólida en el Congreso, el departamento será reducido hasta su desaparición, y el congelamiento de los fondos escolares fue, para muchos analistas, un ensayo general de lo que eso podría implicar. La visión que promueve es clara: menos intervención federal, más control local y una reorientación de los recursos hacia mecanismos como vouchers escolares, escuelas charter y privatización parcial del sistema educativo. Bajo ese esquema, las familias recibirían directamente los fondos para elegir dónde y cómo educar a sus hijos, ya sea en instituciones religiosas, privadas o incluso en casa.
Sus críticos sostienen que eso sería el principio del fin para la educación pública tal como se conoce. La eliminación del departamento significaría la desaparición de programas federales que hoy benefician a millones de estudiantes con dificultades económicas, migrantes o con necesidades educativas especiales. También afectaría iniciativas clave como el aprendizaje del inglés, la integración tecnológica en aulas desfavorecidas y las políticas de inclusión. Además, el vacío normativo que dejaría el retiro del gobierno federal abriría la puerta a una desigualdad aún mayor entre estados y distritos. Las jurisdicciones con más recursos podrían sostener sistemas robustos, mientras que las más pobres quedarían libradas a su suerte. En lugar de cerrar brechas, el nuevo modelo podría ampliarlas exponencialmente. Pero a pesar de las advertencias, Trump ha sabido canalizar el descontento de un sector del electorado que ve en el sistema educativo un campo de batalla cultural. Padres que rechazan los programas de educación sexual, los contenidos sobre racismo estructural o las políticas de inclusión de personas transgénero han encontrado en Trump una figura que promete limpiar las aulas de lo que consideran ideología. Durante los últimos meses, en diversos foros conservadores, se han popularizado consignas como «dejen de adoctrinar a nuestros hijos» o «recuperemos el aula». Trump ha capitalizado ese discurso, presentándose como el único líder capaz de rescatar la educación estadounidense de lo que llama la tiranía del pensamiento único. La congelación de los fondos, entonces, no fue solo un tema administrativo, fue un mensaje político, una señal hacia esa base electoral y un intento de imponer condiciones sobre cómo deben usarse los recursos públicos. Que los fondos fueran retenidos hasta que se confirmara que no financiaban programas contrarios a las prioridades presidenciales, refuerza la idea de que la educación se está utilizando como un instrumento de control ideológico, y el mensaje parece haber surtido efecto en ciertos sectores. En redes sociales y medios afines, la liberación de los fondos fue presentada como una victoria estratégica que obliga al sistema a alinearse con valores tradicionales. En declaraciones recientes, miembros de la Heritage Foundation y del Project 2025, dos centros de pensamiento que han influido en la plataforma de Trump, celebraron que el gobierno, por fin, está tomando control del aparato educativo. Sin embargo, para los profesionales del sector, la situación es alarmante. Asociaciones de directores escolares, sindicatos docentes y grupos defensores de la infancia alertan que este tipo de políticas erosionan la independencia pedagógica, introducen censura encubierta y desestabilizan un sistema ya golpeado por años de falta de inversión. Cuando se condiciona el financiamiento a criterios ideológicos, no se protege a los estudiantes, se los convierte en rehenes políticos, afirmó recientemente Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros. Sus palabras reflejan la creciente preocupación entre los educadores. Si el dinero puede congelarse, retrasarse o redirigirse, dependiendo de quién esté en la Casa Blanca, entonces el futuro de millones de niños queda a merced del vaivén político. Y a eso se suma otro factor, la instrumentalización electoral. Desde la primera semana de julio, la narrativa en torno al congelamiento y la posterior liberación de los fondos se ha transformado en un eje discursivo para la campaña de Trump. En sus mítines, el expresidente lo presenta como una muestra de su compromiso con la verdadera educación, contrastándolo con lo que llama la decadencia liberal del sistema actual. La estrategia es clara: usar episodios como este para posicionarse como el defensor de los padres olvidados y de una educación libre de imposiciones. Lo que comenzó como una disputa presupuestaria se está convirtiendo en un campo de batalla electoral, donde la línea entre política pública y la propaganda se vuelve cada vez más difusa. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esta lógica? ¿Y qué pasará si este enfoque se consolida como política de Estado en un segundo mandato más agresivo? El descongelamiento de más de $5,000 millones en fondos educativos cierra en apariencia una crisis administrativa, pero deja abiertas cicatrices políticas profundas. Más que una corrección de rumbo, lo ocurrido se ha convertido en un precedente, uno donde el financiamiento escolar puede usarse como herramienta de alineamiento ideológico, y donde las decisiones que afectan directamente a millones de estudiantes se toman en función de estrategias electorales. La pregunta que flota ahora en el aire es inevitable. ¿Volverá a ocurrir?
porque si el Poder Ejecutivo puede condicionar la entrega de fondos aprobados por el Congreso, entonces la estabilidad del sistema educativo, especialmente el público, queda sujeta a la voluntad del presidente de turno. Y eso rompe el delicado equilibrio entre los poderes del Estado. Para los estados, el mensaje ha sido claro. Incluso si cumplen con los requisitos legales, pueden verse atrapados en un conflicto de agendas. La incertidumbre que generó esta pausa presupuestaria afectó la planificación de cientos de distritos, muchos de los cuales aún no saben si podrán recuperar el tiempo perdido o el personal despedido durante el bloqueo. El episodio también ha tensado el debate histórico entre autonomía estatal y coordinación federal. Si bien Trump defiende devolver la educación a los estados, los hechos muestran que lo que se promueve no es descentralización, sino centralización ideológica. Condicionar el acceso a fondos a cambio de cumplir con prioridades impuestas desde el Ejecutivo. Y en el tablero electoral, este conflicto ya ha sido absorbido por la narrativa de campaña. Trump lo presenta como una victoria sobre el sistema, mientras sus críticos lo describen como un abuso de poder que pone en riesgo derechos fundamentales. Si llegaste hasta aquí, ya lo entendiste. Esto no fue solo una revisión presupuestaria, fue un pulso ideológico, una advertencia velada a los estados y una jugada política que puso en jaque la estabilidad del sistema educativo nacional. Comenta, así no se protege la educación. Si crees que usar el financiamiento escolar como arma política pone en riesgo el futuro de millones de estudiantes en todo el país.